Buenos días, profes, buenos días, muchachos. Bienvenidos a la sesión de hoy del curso de lectoescritura. Hoy vamos a trabajar el tema de la organización del material académico. ¿Qué quiere decir organizar el material académico? Que todas esas fuentes, todos esos textos que yo busco y que encuentro, que me sirven a mí para sustentar, para apoyar aquello que estoy diciendo yo cuando escribo un texto, debo saberlo organizar, debo saberlo referenciar y sobre todo debo poder decir quién fue el autor de esas ideas que yo estoy tomando. Para eso entonces vamos a tratar de hacer dos cosas el día de hoy. La primera es propiciar estrategias de manejo de la documentación académica. ¿Qué quiere decir la palabra propiciar? Cuando uno propicia algo, lo que está haciendo es generar que otro se interese, generar que otro se acerque, generar interés, mejor dicho, para decirlo de una manera un poco simple. Generar interés, que ustedes puedan conocer qué estrategias hay para manejar la documentación académica. ¿Qué es la documentación académica? Todos aquellos textos que uno construye en el marco de un escenario académico, es decir, todo aquello que uno hace o en el colegio o que posteriormente hace en la universidad, en lo que uno está exponiendo las ideas que quiere tratar, las ideas que son de uno, pero que esas ideas las apoya en lo que ya han dicho otros autores. Entonces, para eso también vamos a describir algunas técnicas de organización de la información. ¿Por qué es necesario tener técnicas de organización de esa información? Porque claro, usted en internet, en los libros, en revistas, en muchas fuentes puede encontrar información que le sea útil, pero no consiste solamente en buscar, encontré esto y lo copio y lo pego en mi documento. La idea es saber organizar eso, saber presentarlo de manera que sea útil para mi texto y que también respete los derechos de autor y la propiedad intelectual de la persona que lo escribió. Para eso entonces, lo primero que vamos a hacer, como lo hacemos en cada una de las sesiones, es indagar en los saberes previos, es decir, qué tanto sabemos acerca de eso y, por ejemplo, en este caso vamos a mirar cómo encontrar información en internet. Casi todos nosotros sabemos, por ejemplo, buscar algo en Google, pero hay que buscar si eso que, vamos a hablar un poco acerca de si eso que encontramos en Google es una fuente confiable académicamente y cómo utilizar esas herramientas de búsqueda para nuestro trabajo y para nuestro provecho. Lo segundo va a ser el contenido. En ese contenido pues vamos a presentar acerca de lo que venimos hablando, la organización del material académico. Lo tercero es que vamos a hacer un ejercicio en la actividad central sobre la citación de fuentes de información a partir de un texto. Vamos a tomar un texto, en este caso se llama credibilidad de la información en internet, y vamos a mirar, vamos a revisar las citas que hay allí, vamos a mirar qué es esto de las normas APA. Vamos a tratar de trabajar un poco con la bibliografía de este texto para ya después pasar a la actividad de profundización que va a consistir hoy en un ejercicio de citación, de poner en práctica lo que estamos haciendo con base en un video y en un artículo. Bueno, comencemos entonces. Lo primero es saber qué tanto saben ustedes acerca de esto. Entonces para eso vamos a mirar un video. La idea es que ustedes, a medida que lo vayan mirando, traten de ir teniendo presentes estas tres preguntas. ¿Cómo busca usted información en internet? En este caso, información de todo tipo, no solamente académica, porque, claro, no todo el tiempo uno está buscando información para escribir algo. Uno casi todo el tiempo está buscando muchas cosas en internet, pero cuando ya quiere trasladar eso a un momento académico, a un espacio académico, pues debe saber filtrarlo. ¿Cómo saber entonces si la información que busca en internet es confiable? Porque miren, internet tiene la ventaja de poner al alcance de nosotros una gran cantidad de información, pero si uno no tiene una mirada crítica ante esa información, pues traga entero y cree que todo lo que aparece en internet es cierto, que todo lo que le publican sus amigos en Facebook es cierto, que todo artículo que aparece está bien respaldado, los datos que presenta son correctos, y no necesariamente es así. Entonces quiero que pensemos cómo hace uno para saber esto, cómo hace uno para filtrar la información que le llega, y entonces para eso pues vamos a ver este video. Fuentes de información en Internet. ¿Quieres conocer algunas ventajas al buscar información en Internet? No es necesario desplazarte hasta un lugar específico.
Gran parte de la información puede ser consultada de manera gratuita, aunque algunos sitios o bibliotecas te piden inscribirte o que realices algún pago previo. Los buscadores o motores de búsqueda, como Google y Yahoo, son herramientas que te ayudan. Solo debes ingresar palabras clave para que te despliegue páginas con información del tema de búsqueda. ¿Quieres información más específica? Utiliza los operadores booleanos. AND te permite localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. OR despliega los registros en los que aparece al menos uno de los términos especificados, lo que ayuda a ampliar la búsqueda. Para aprovecharlo al máximo, te sugerimos usar sinónimos o el mismo concepto en diferentes idiomas. NOT muestra registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. ¿Buscas información para fundamentar las tareas que te pedimos en Prepa en línea CEP? Te sugerimos utilizar Google Académico o Google Scholar. Para utilizarlo, escribe en la barra de navegación la dirección de Google Académico, scholar.google.es. Ingresa una o más palabras clave relacionadas con el tema que buscas. ¿Quieres más exactitud? Da clic en la flecha que está en el campo de búsqueda y se desplegará el siguiente menú. Con todas las palabras, ingresa las palabras de tu interés. Con la frase exacta, te mostrará artículos con las palabras exactas que coloques. Al menos una de las palabras. Aquí puedes poner varias palabras y los resultados te mostrarán por lo menos una de las palabras. Sin las palabras, elimina los registros que contengan las palabras específicas. Donde las palabras aparezcan, te da la opción de que los registros sean seccionados si el término aparece en el artículo o solo en el título. También puedes seleccionar el autor, publicación y periodo en el cual se realizaron las publicaciones. Da clic en buscar y ¡listo! Podrás consultar y descargar los artículos predominantemente académicos. En algunas ocasiones encontrarás recursos que requieren pago para su consulta y otras encontrarás referencia para su localización física. Muchachos, como veíamos, hay herramientas que uno de pronto no conoce en su uso cotidiano del Internet, pero que le ayudan a filtrar la información que encuentra. Uno de los problemas más frecuentes que uno tiene cuando busca información, sobre todo cuando quiere hacer un trabajo, alguna tarea que le pusieron en el colegio y ya en la universidad, incluso cuando uno quiere encontrar información para un trabajo que va a hacer, le aparece mucha información. Usted escribe algo y aparece un montón y usted pierde mucho tiempo intentando encontrar aquello que sea exacto a lo que usted está buscando. Para eso entonces el video nos proponía el uso de la herramienta de Google Académico. Recordemos que ahí el video ustedes pueden acceder a él también. Aquí ya en el chat les aparece el enlace si quieren de pronto retomarlo en algún momento. Esta versión de Google o esta aplicación de Google, esta herramienta de Google, mejor dicho, permite una búsqueda de textos de corte más académico. Entonces, por ejemplo, si uno fuera a hacer el ejercicio de buscar en esta herramienta de Google Académico, de pronto si no recuerdan la dirección, uno simplemente cuando va a Google, uno busca, pues uno escribe en el mismo cajón de búsqueda de Google, uno escribe Google y escribe académico y ahí le sale la opción. Y entonces, como veíamos en el video, se le despliega toda esta tablita que le permite a uno filtrar de mejor manera la información que va a encontrar. Entonces, si uno, por ejemplo, quisiera escribir acerca de la violencia contra la mujer, digamos, como tema, violencia contra la mujer. Si yo escribo esto en Google normalmente, me va a salir un montón de artículos de los cuales algunos serán buenos y tendrán información confiable, pero seguramente otros no. Entonces, si esa misma búsqueda la hiciera uno mediante esta tablita que vimos en el video, uno podría encontrar que si, por ejemplo, yo escribo todas las palabras, si le doy en la opción, cuando aparece acá, todas las palabras, encontraría artículos que contengan todas estas palabras: violencia, contra, la y mujer. Miren que no necesariamente sería artículos que hablen de violencia contra la mujer. Me incluiría todas aquellas búsquedas, todos aquellos hallazgos, que contengan la palabra violencia. Y miren que artículos que tengan la palabra violencia debe haber un montón. O todos los que contengan la palabra contra, o la palabra la,
o la palabra mujer. Entonces, claro, si usted busca mediante esta alternativa, pues le van a salir de pronto artículos poco específicos. Ahora bien, si usted busca mediante la frase exacta, que contengan las palabras violencia contra la mujer, pero en cualquier orden, le van a salir todos aquellos artículos que incluyen esas 4 palabras, aunque no estén necesariamente articulados en ese orden. La tercera alternativa que nos dan es al menos una de las palabras. Es decir, a mí me interesan estos temas, pero esta opción de búsqueda me arrojaría todos los resultados que mínimamente incluyan en sus textos alguna de estas palabras. También puede ser muy amplio, porque ¿cuántos artículos no habrá que incluyan la palabra mujer o la palabra violencia? Y esta cuarta alternativa nos permite restringir un poco la búsqueda y, por ejemplo, en este caso podríamos decir sin las palabras. En este caso podríamos decir, bueno, violencia contra la mujer, pero por ejemplo, como en el video, yo quisiera decir violencia contra la mujer, pero que no contengan la palabra Colombia, o que no contengan la palabra Suramérica, o que no contengan la palabra Europa. Así eso me restringiría un poco más la búsqueda. Entonces, un ejercicio pequeño que queremos realizar desde acá es lo siguiente. Vamos a dar 2 minuticos para que ustedes, si tienen la posibilidad de acceder al internet, en este momento puedan tratar de hacerlo. Tratar de buscar mediante esa herramienta de Google Académico, tratar de mirar estas palabras, tratar de buscar la frase exacta, el trabajo infantil, pero entonces aplicando otros filtros. En publicados en, nos van a mostrar aquellos resultados. Si escribimos Antioquia, solamente aquellos trabajos que estén publicados en Antioquia, y si escribimos la palabra Ospina, lo restringe todavía más. Si escribimos en la categoría fechados, si escribimos 2014 en adelante, por ejemplo, nos van a salir, o por ejemplo si ponemos del 2000 en adelante, o del 2005 en adelante, nos van a salir aquellos trabajos correspondientes a la última década. Me gustaría entonces que tomáramos los 2 minuticos para que lo hagan y que tratemos de pensar qué información arrojaría eso, independientemente de que encontremos o no algo útil. Pero quiero que hagamos el ejercicio. Bueno, profes, muchachos, para que podamos mirar cómo se realizaría esta actividad, digamos como en un ejemplo real, les voy a compartir un momento la pantalla. Ustedes van a ver lo que yo voy a estar manipulando desde aquí, desde el computador, y la idea es que ustedes puedan ir mirando cómo podríamos realizar esta búsqueda con estas características que nos proporcionan acá. Entonces, voy a compartirles aquello que yo puedo estar haciendo entonces con todas las palabras. Entonces, con la frase exacta, yo voy a buscar trabajo infantil y quiero encontrar artículos publicados, por ejemplo, en Colombia. Y quiero que me muestren artículos que vayan desde el 2000 hasta el 2016. Recuerden que para acceder a esto, donde yo estoy en este momento, yo pude haber buscado aquí en Google, ahorita lo miramos. Miren que entonces con todo ese filtro nos van a aparecer solamente artículos que tengan las características que nosotros estamos buscando. En este caso, el trabajo infantil en clave colonial, consideraciones histórico-antropológicas. Este trabajo está publicado en Colombia y miren aquí que es del 2007. Efectos del trabajo infantil en una plaza de mercado. Todos estos nos van a aparecer como resultados de aquello que estamos buscando específicamente. Para que no nos queden dudas, muchachos, si uno quiere acceder a esta plataforma de búsqueda, lo que debe hacer simplemente es escribir Google Académico. Y cuando escribe Google Académico, le va a aparecer la opción. Es la misma presentación de Google, solamente que con artículos académicos. Uno despliega la flecha y ya le aparece. Bueno, continuemos entonces ya con la parte del contenido.
¿Qué vamos a trabajar entonces hoy? Como veníamos comentando desde los objetivos, la idea es que conversemos en torno a la organización del material académico. Entonces, tratemos de mirar acá. Para desarrollar un tema, cuando a mí me interesa un tema, yo ya tengo una pregunta y quiero buscar acerca de ese tema, lo primero que debo hacer es empezar con una delimitación clara de lo que voy a buscar. Es decir, si yo no tengo muy claro qué es lo que voy a buscar, pues eso es lo primero que debo hacer y debo desglosar un poco, desmenuzar, si se quiere, los subtemas que me pueden aparecer en ese tema. Realizar una lista con preguntas relacionadas. Esto es más o menos lo que hemos venido haciendo en el trabajo que ustedes están desarrollando. Definir qué cosas yo sé acerca de ese tema y qué cosas me gustaría saber acerca de ese tema. Una vez yo tengo claro este esquema, esta delimitación, estas preguntas y aquellas cosas, la definición de lo que sé y lo que deseo saber, pues entonces debo saber que aquello que voy a encontrar, aquellas fuentes, aquellos textos que hablan de lo que yo estoy intentando conocer o de lo que estoy intentando investigar o de lo que estoy intentando hablar, yo lo podría dividir en dos tipos, en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Empecemos por aclarar qué es esto de fuente. Una fuente en general es algo desde lo que nace algo, desde donde brota algo, el origen de algo. Entonces, en este caso es el origen, digamos en una búsqueda académica, es el origen de ¿qué? De la información que voy a utilizar para mis textos, para mis tareas, en el caso de lo que uno hace, por ejemplo, en el bachillerato, o en lo que yo haría en la universidad, en el caso de los trabajos académicos. Ahora bien, ese tipo de fuentes, ese origen, yo lo puedo encontrar de dos formas. Puedo encontrar fuentes primarias y puedo encontrar fuentes secundarias. Las fuentes primarias, ¿qué son? Documentos originales como libros, artículos científicos, entre otros. Las fuentes secundarias son entrevistas, compilaciones, enciclopedias, textos que sintetizan o dan referencia de los originales. Como vemos entonces, una fuente primaria es aquella en la que habla directamente el autor que me va a explicar un tema o que me va a argumentar un tema. Las fuentes secundarias, ¿qué serían? Son textos escritos por otros autores que tratan un poco de explicar, de ampliar, de referenciar las fuentes primarias. Entonces, básicamente las fuentes secundarias, para decirlo de una manera un poco más coloquial, puede ser aquello que una persona dijo que otra persona dijo. Es decir, yo voy a hablar acá de lo que otros ya hablaron. Por tanto, entonces, ¿ustedes considerarían que sería mejor cuando uno busca información para un trabajo académico ir a cuál de las dos fuentes? Miren, uno puede empezar con conversaciones con expertos. Son sugerencias que podemos hacer desde acá. Consultar con las fuentes indirectas y llegar orientado hasta las fuentes primarias. ¿Qué quiere decir eso? Que estas fuentes primarias, si bien contienen la idea exacta de los autores, hay veces pueden ser un poco más complicadas, pueden tener conceptos que de pronto nosotros no conozcamos, y estas fuentes secundarias, que son por ejemplo entrevistas a un escritor o a un autor, o textos que expliquen algún concepto, nos permiten llegar de manera más orientada a entender aquellas fuentes primarias. Si uno va a leer, por ejemplo, un texto que puede ser, por ejemplo, de filosofía y es muy complicado, y yo digo, no, yo no entiendo lo que Platón me está diciendo aquí, por ejemplo, pues entonces hay una alternativa y es, usted puede no necesariamente ir primero a leer a Platón, sino buscar algunos textos que sinteticen, que den algunas referencias, que expliquen un poco, que nos den un contexto para ya después poder ir a la fuente primaria. Es decir, no podemos contentarnos solamente con la fuente secundaria, pero es un buen puente para llegar a lo que el autor originalmente nos quiso decir. Ahora bien, ¿cómo seleccionamos información? Seleccionar es escoger entre todo lo que hay aquello que nos sirva. Y entonces, ¿cómo escogemos? Entonces, para escoger, pues hay algunos criterios que nos pueden ser útiles. Lo primero es buscar en fuentes confiables. ¿Qué quiere decir buscar en fuentes confiables? Revisar quién publica la información y realizar una prelectura, es decir, aquello que hacemos antes de los paratextos.
Esa palabra puede estar un poco rara. ¿Qué serán paratextos? Los paratextos son todas aquellas informaciones, todos aquellos datos que no son propiamente la lectura del texto, pero que nos dan información acerca de eso. Por ejemplo, el título, la portada, la contraportada, el resumen, por ejemplo, puede ser muy útil, entre otros. ¿Por qué es importante buscar en fuentes confiables? Porque usted, si quiere hacer un trabajo serio académicamente, sea de nuevo en el colegio, sea ya en la universidad, pues usted no puede decir, ah, no, lo que pasa es que yo mi argumento lo estoy basando en que leí en Facebook que pasó tal cosa, que un amigo mío escribió en un comentario que está pasando esto. Pues hay que ir a mirar si ese amigo que escribió el comentario es una fuente confiable o si él tomó alguna fuente confiable. Uno entonces debe remitirse a aquellas fuentes que le garanticen cierta confianza. Que decíamos ahorita, que el autor sea reconocido, no como, ah, no, lo que pasa es que mi amiga me contó que tal cosa. Pues bueno, si tu amiga te contó que tal cosa, pues vayan las dos o vayan los dos y buscan en internet y buscan algún autor reconocido que hable acerca de ese tema. La calidad del tratamiento del tema y la actualidad del mismo. Porque es importante, muchachos, tener en cuenta la actualidad, porque como la ciencia tiene un avance vertiginoso, un avance muy rápido, un avance veloz, algunas conclusiones que pudieron haber sido válidas en la década del 80, del 90, posiblemente ya no sean válidas, pero sí se han actualizado, se les han agregado algunos datos o se han corregido algunos otros. Finalmente, lo que uno hace es hacer una breve lista de autores y acceder a una o varias de las fuentes originales. Como decíamos, el hecho de que uno empiece por aquí, por las fuentes secundarias, no quiere decir que entonces no tiene que ir a leer a la persona que originalmente escribió, así sea un poco complicado a veces, pero es necesario hacerlo, porque si no, si yo me quedo solamente con las fuentes secundarias, pues es como una especie de teléfono roto, como yo voy a fundamentar mi trabajo en lo que otra persona entendió del autor original, y no, yo necesito fundamentarlo en lo que yo entendí del autor original. Seguimos entonces por acá. Otro de los criterios para escoger la información es escoger fuentes que realicen un tratamiento completo. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las fuentes que encontramos van a hablar con amplitud, van a hablar con profundidad de los temas. En algunas ocasiones se tratan un poco por encima, pero yo debo buscar aquellas que se hagan un análisis serio del tema que yo estoy tratando de entender. Como decíamos ahorita, mirar qué tan actualizados están los documentos y tener en cuenta que existen textos de información que no pierden vigencia, como decíamos ahorita. Hay textos que son clásicos, por ejemplo, para retomar lo que veníamos diciendo ahorita, cuando uno lee algún texto de filosofía clásica, por ejemplo, no quiere decir que porque Aristóteles escribió hace mucho tiempo ya no tenga vigencia, la tiene. Pero lo que uno puede hacer es tratar de acceder a fuentes secundarias que le expliquen un poco o que le lleven al contexto actual qué fue lo que dijo Aristóteles, para que uno le pierda el miedo un poco, para que no piense, no, ese señor habló de cosas que yo no logro entender. Vamos a hablar entonces del tema de las citas y las referencias bibliográficas. Bueno, muchachos, empecemos por entender esto. ¿Qué es una cita? Bueno, una cita dentro de lo académico, una cita por fuera de lo académico puede ser que usted quede encontrarse con alguien en algún lado. En este caso, una cita en lo académico es una frase, es un texto enunciado por una persona que me sirve a mí para fundamentar un argumento. ¿Qué quiere decir? Yo estoy escribiendo un texto, supongamos, y en ese texto yo quiero hablar acerca, como decíamos ahorita, del trabajo infantil. Claro, y yo quiero expresar mis puntos de vista, quiero poner en juego mis ideas acerca del trabajo infantil. Eso es necesario, que yo sea el que hable ahí. Pero como hay mucha gente, hay muchos autores que ya han investigado el trabajo infantil, ellos no son enemigos míos. Ellos me pueden servir para fundamentar aquello que yo debo decir. Para eso yo tomo algunas cosas que ellos hayan dicho y las puedo insertar en mi texto. Ahora bien, ¿cómo lo incluyo en mi texto? A partir de la referencia y de las notas bibliográficas, que es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces, citar, como decíamos, es hacer referencia dentro de mi texto a las fuentes de información que yo leí. Las citas en el texto informan al lector de lo que se está citando en ese punto. Ahora, ¿por qué es importante citar? Pues lo primero es lo más obvio, para reconocer al autor por su trabajo.
A nadie le gustaría hacer un escrito, hacer un trabajo de investigación exhaustivo, difícil, trasnochar escribiendo algo, para que ya después otra persona tome la idea de uno y la ponga en su trabajo y no diga que la idea es de uno. Es necesario reconocer a los autores por el trabajo que hacen. Inclusive, si en algún momento ustedes también llegan a hacer un trabajo académico que sea serio y que sea fundamentado, a ustedes también les gustaría que ese trabajo suyo pudiera ser citado por otras personas. Para argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, para otorgar credibilidad al trabajo, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo opino acerca de un tema, le puedo dar credibilidad si le doy a entender al lector, a la persona que está leyendo mi texto, que yo revisé otras personas, que yo miré los trabajos de otros autores que ya habían escrito acerca de eso y que mi trabajo tiene en cuenta esos avances, esos hallazgos, esas opiniones de otras personas. Y como decíamos ahorita, fundamentalmente para evitar el plagio. ¿Qué es el plagio? Pues el plagio es muy simple, es tomar ideas, información, trabajo de otra persona y no darle el crédito necesario, no decir que eso es de esa persona. Yo puedo hacer plagio de varias maneras. Yo puedo hacer plagio de manera voluntaria, que es muy grave, que es cuando yo, siendo consciente de que lo que yo estoy diciendo aquí lo dijo otra persona, yo me hago un poco el loco y digo, no, de pronto no se dan cuenta, eso parece también dicho por mí, yo lo voy a escribir ahí, y de manera consciente yo cometo ese irrespeto, es un robo a la propiedad intelectual del otro. Pero no solamente así es grave, también es grave cuando es de manera involuntaria. Ustedes saben, muchachos, por ahí se dice que el desconocimiento de una norma no implica no exime de su cumplimiento, es decir, no por el hecho de que usted no sepa que existe una ley, quiere decir que usted pueda incumplir esa ley. En este caso aplica lo mismo, no necesariamente porque usted no sepa cómo citar, quiere decir que entonces puede citar o puede incluir información de otras personas en su trabajo y que no pase nada con eso. Por eso es necesario también aprender a hacerlo. Ahora bien, ¿qué tipos de citas hay entonces? Hoy vamos a trabajar fundamentalmente con dos tipos de citas: la cita literal y las citas no literales. Entonces, ¿qué son estos dos tipos? La primera, la cita literal, son citas textuales, es decir, yo en la cita literal tomo exactamente lo que me dijo el autor acerca de algo, palabra por palabra. Por esto van entrecomilladas. Y la cita, es decir, la referencia, que viene siendo esta parte acá, debe ir entre paréntesis indicando el apellido del autor, como vemos aquí, el apellido, el año y la página, es decir, el indicador de dónde puedo encontrar esa información, en el caso de que eso sea un texto físico, un libro, por ejemplo, una revista. Miren que esto además le sirve a alguna persona que lea mi trabajo para decir, bueno, es que este señor Rowntree dijo algo que a mí me parece interesante, yo quiero ir a mirar dónde es que está la información de él, quiero ir a ampliar mi información. Eso, muchachos, es una cita literal. Ahora bien, en una cita no literal, yo también tomo información de otra persona, me baso, pero aquí lo que yo hago no es reproducir palabra por palabra lo que el otro dijo. Aquí lo que hago es hacer un resumen o parafraseo. ¿Qué quiere decir la palabra parafraseo? Parafrasear es poner en mis palabras lo que otra persona dijo. Entonces, en este caso, lo que yo voy a incluir, el fragmento que voy a tomar del autor, no lo pongo entre comillas. Lo que sí debo hacer es, como mencionamos ahorita, poner el apellido, y el año. Yo sé que todo esto a veces parece muy técnico, pero en realidad si uno se acostumbra, si uno se habitúa a incluir el apellido, el año y en el caso de las literales la página, ya es simple y ya con eso tiene como para poder estar dando el crédito y para evitar incurrir en plagio. Hay una cosa, muchachos, que me parece interesante que podamos conversar, y es la siguiente. Miren,
uno a veces cree que todo esto es solamente académico, que todo esto es solamente como en las tareas, en lo serio, pero en realidad uno todo el tiempo en su vida cotidiana, uno está haciendo citas. Lo que pasa es que uno no se da cuenta a veces. Pero por ejemplo, miren que uno casi todo el tiempo está haciendo citas no literales. Cuando uno dice, lo que pasa es que mi mamá me dijo que tal cosa, mi mamá me dijo que fuera esto, o mi papá me dijo que es mejor que haga tal cosa. Cuando yo digo, mi amigo me dijo esto, lo que estoy haciendo es que citar a quién, a mi amigo. Ahora bien, casi siempre uno lo hace de manera no literal. Hay ocasiones también en la vida cotidiana en la que a uno le exigen que cite de manera literal. Por ejemplo, uno puede estar hablando con una persona y que un amigo, y que el amigo le diga, ve, imagínate que tal muchacha dijo que vos le pareces muy interesante, vos le pareces muy bonito. Y entonces uno queda como, ah, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué dijo? Como, no, más o menos eso, que vos le pareces bonito. Y uno ahí exige, no, venga, no me diga usted qué entendió, dígame literalmente ella qué dijo. Y ahí usted le exige al otro que le dé básicamente una cita literal. En la vida cotidiana también ocurre eso. Hay una forma específica de la cita literal, que es la cita literal larga, que es aquella que tiene más de 40 palabras. Esto igual se referencia del mismo modo, se le da al autor, el año y la página, pero lo que se hace es que como es tan larga, no se incluye en el texto que yo vengo escribiendo, sino que se le saca un parrafito aparte. Y lo escribo de manera literal, es decir, reproduciendo las palabras exactas, pero sin comillas y en un párrafo nuevo, es decir, le abro un campo a lo que yo vengo escribiendo, empiezo en otro párrafo y digo literalmente lo que el otro autor dijo, dejando un margen de 5 espacios tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, un poco el texto más centrado. Lo mismo se debe incluir el autor, el año y la página. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con todo esto para que nos quede claro. Del plagio ya hablamos un poco, consiste en copiar obras ajenas dándolas como propias. Y eso puede ocurrir tanto con los libros, que uno puede tener físicos en papel, como con la web. Es decir, aquella información que yo encuentro en internet también debo referenciarla, también debo citarla. ¿Qué formas entonces hay de evitar el plagio? Pues muy simple. Lo primero es citar adecuadamente. Si usted cita adecuadamente, usted está evitando el plagio. Parafraseando, es decir, si hay ideas que usted leyó en otro autor, usted puede parafrasearlas, también lo mismo citando adecuadamente, y al final de su texto presentando una lista de referencias, es decir, al final usted incluye cuáles fueron todos los textos que usted leyó y de los cuales tomó información, utilizó información para fundamentar su propio texto. La bibliografía, ¿qué es entonces? Como veníamos diciendo, en la bibliografía se recoge la información completa de las fuentes citadas en el texto, es decir, todos aquellos textos de los que yo hablé, debo incluirlos en la bibliografía. Y se detallan finalmente en forma alfabética. Entonces miremos esto en un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en este gráfico podemos ver que nos dice un fragmento de un trabajo sobre estudiantes y teléfonos móviles. Entonces, si yo digo, de acuerdo con Tork Tumuch, un apellido un poco raro, 2007, y aquí ya nos aparecería qué fue lo que dijo Tork Tumuch, y lo dijo en el 2007. Aquí también nos ponen otro autor, el autor y el año, y aquí, por ejemplo, estas serían citas, puede uno creer, no literales. ¿Por qué? Porque uno ve que no están en comillas. Miramos que acá, por ejemplo, aparecen unas comillas. Ahí seguramente lo que nos estaban citando era literalmente y nos dicen el autor, el año y la página. Ahora bien, en la bibliografía referencio las tres cosas. Referencio tanto los que cité de manera no literal, como Tork Tumuch y Kulfon, como el que cité de manera literal, que es Nokia. Ahora bien, muchachos, para la referencia, para la citación, existen algunas normas.
Y hay varios sistemas que tienen algunas diferencias en esas normas, es decir, en la manera en la que yo debo escribir, por ejemplo, el apellido del autor, o si debo escribir el año entre paréntesis o no escribirlo entre paréntesis, que son detallitos pequeños como de la redacción. Algunos de esos estilos de elaboración son, por ejemplo, las normas ICONTEC, que son del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Son normas trabajadas aquí en Colombia. Están las normas Vancouver, que están relacionadas principalmente con los textos acerca de la salud. Y están las normas APA, que establecen el formato para todo tipo de citas y documentos en psicología y ciencias sociales. Estas normas APA, muchachos, a pesar de que aquí nos digan que comenzaron, digamos, como un formato para psicología solamente o para ciencias sociales, han sido en este momento, se están haciendo en este momento las más empleadas como formato internacional. ¿Por qué? Porque si usted cita con las normas ICONTEC, pero su artículo lee una persona de otro país, pues de pronto va a mirar un formato distinto y va a decir, bueno, ¿por qué no me están poniendo en el formato que yo conozco? Las normas APA entonces dan un formato internacional para todo tipo de citas y documentos. Como decíamos, existen algunas diferencias entre estos sistemas, pero en el que vamos a... bueno, voy a aprovechar para tomar aquí algún comentario que nos dan. Se usan también para la gestión de proyectos por parte de distintas instituciones. Sí, claro, es que no es solamente un asunto o del colegio o de la universidad. Ese comentario está muy bien, muy acertado, porque nos permite entendernos con personas que también van a manejar la misma información que nosotros. Miramos entonces que nos vamos a centrar en las normas APA. Todo esto, si bien puede sonar como un poco rápido, un poco abrumador, pero ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que nos permita llevar esto como a la práctica, que nos permita ilustrarlo de mejor manera. Entonces, las normas APA como principios fundamentales que nos dicen que las márgenes, esto lo pueden tener en cuenta para cuando tengan que entregar trabajos en el colegio, por ejemplo, las márgenes deben ser de 2.5 centímetros en toda la hoja. Sangría, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. ¿Qué es una sangría en este caso? Cuando yo comienzo un párrafo, el primer renglón de ese párrafo tiene un espacio libre acá. Ese espacio libre corresponde a 5 espacios y va solamente en el primer renglón de cada párrafo. Eso es una sangría y es lo que proponen las normas APA. El espaciado, texto a doble espacio y 2 espacios entre párrafos. Todo esto es un poco técnico, todo esto lo puede revisar uno en Word y encuentra la manera muy fácil de hacerlo. La letra, Times New Roman en tamaño 12 y el papel tamaño carta. Miren, muchachos, ¿por qué es importante que uno se vaya acostumbrando a esto? Porque cuando uno, por ejemplo, lee un trabajo de otra persona, por ejemplo, cuando uno lee trabajos de estudiantes, pues a veces no tiene la posibilidad uno de escribir sus trabajos, digamos, en computadora, a veces lo entrega a mano, y bueno, es válido, con puño y letra. Pero imagínense si todos, muchachos, si todos los trabajos de la comunidad académica en general se escribieran a puño y letra, o si todo el mundo lo escribiera con el tipo de letra que le parezca. Si yo quiero escribir un trabajo, pero a mí me parece que se ve más bonito no en Times New Roman, sino que se ve más bonito en otra fuente rara que encontré, no, yo no lo quiero negro, me parece que se ve más bonito rosado, y yo no lo quiero 12, eso se ve muy chiquito, yo quiero que mi texto tenga tamaño 20, pues sería muy incómodo para las personas que están leyendo no poder tener el mismo formato siempre. Inclusive cuando uno lee trabajos que están escritos en puño y letra, uno le toca a veces adivinar qué es lo que la otra persona está diciendo, porque casi siempre la letra de uno mismo se la entiende es uno mismo. Hay veces uno tiene letra muy enredada, yo por ejemplo tengo una letra un poco enredada, y por eso es que me es útil utilizar este tipo de cosas. Como mencionamos ahorita, hay algunas diferencias entre algunos estilos. Esas diferencias tienen que ver con el uso de mayúsculas, minúsculas en el autor, pero por ejemplo las normas APA tienen unas consideraciones muy específicas. Muchachos, esto puede ser muy útil, por ejemplo, para la portada. Cuando yo voy a entregar una portada para un trabajo, por ejemplo en el colegio, uno casi siempre ve que las portadas son distintas, le entregan a uno portadas de muchos tipos. La idea sería que uno pueda aprender
a regirse por las normas que nos está proponiendo este esquema, que en este caso pueden ser, por ejemplo, 4 centímetros en la margen superior, 4 centímetros en la margen izquierda, 2 centímetros en la derecha y 3 centímetros. Mientras uno tenga esa tablita por ahí, ya todas las portadas las puede tomar de la misma, no se tiene que aprender necesariamente. Puede hacer algún día en un archivo en Word, decir, ah bueno, yo le voy a poner aquí 4, 4, 2 y 2 y lo voy a grabar como portada y ya eso nos sirve. Debo incluir ahí qué datos, muchachos. Pues obviamente el título del trabajo, los nombres y apellidos completos del autor, es decir, de usted, y si son varios, pues alfabetizado por apellido, es decir, en orden alfabético, tomando en cuenta los apellidos. Sí, claro, se usan también para las entregas de informes. El título, bueno, en este caso parece haber una confusión acá. Los nombres y apellidos completos del profesor, porque el título ya lo hemos empleado acá. Los nombres y apellidos completos del profesor, a quien le van a entregar el trabajo, la institución educativa, la ciudad y el año. No requiere nada más que eso. Mientras usted tenga clara esa tablita, la guarde alguna vez como un archivo, ya puede volver a ella siempre que necesite entregar una portada. Ah, bueno, un detalle que es importante tener en cuenta. Uno a veces se pregunta, bueno, ¿por qué aquí 4 centímetros y aquí 2? Estos 4 centímetros se toman en cuenta un poco más amplio en la izquierda que en la derecha por la encuadernación. Por si usted quiere ponerle, por ejemplo, una carpeta, si usted quiere argollar su trabajo, por eso se determina que aquí en esta margen haya un espacio un poco más amplio para que no le quede mocho, para que no se le coma letras, no se le coma partes de los párrafos. Aquí, muchachos, aparecen, digamos, algunos esquemas. Todo esto obviamente no se lo va a aprender uno sobre la marcha, pero ustedes pueden volver o a este material o en internet pueden encontrar fácilmente, cuando uno busca normas APA, encuentra de manera muy fácil esto. Me interesa no que nos lo aprendamos, porque obviamente no nos vamos a aprender esto en una conversación aquí escuchándome un momentico, pero me interesa que sepan que hay unos esquemas claros para hacer, por ejemplo, una tabla de contenido, para hacer un glosario, que son las palabras que yo considero que el lector puede necesitar una definición, las palabras que yo utilicé en mi texto, para hacer una introducción. Y miren que coinciden en general, sobre todo en el tema de las márgenes. Estamos hablando 4 centímetros acá, en la margen superior, 4 centímetros a la izquierda, 2 a la derecha y 3 en la margen inferior. Miren que todos estos esquemas que nos están mostrando conservan esa misma estructura. Cómo hacer una justificación, ya después está el contenido del trabajo, que es lo que yo voy a decir, y la bibliografía. Muchachos, esa parte que es un poco más conceptual, pues si hasta ahí hay alguna duda también, claro, para hacer también anexos, es cierto. Si de pronto tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden ir haciendo llegar. Vamos a pasar entonces a la actividad en la que se puede ver de pronto ilustrado de manera más clara esto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en el antes, recuerden que siempre hacemos un antes, un durante y un después. Lo primero es que vamos a ver, y obviamente van a escuchar, un video llamado Credibilidad de la información en Internet. ¿Qué vamos a hacer con ese video? Tratar de pensar en estas preguntas. ¿Por qué no es confiable la información en Internet? O tratar de pensar, bueno, si es verdad que no toda la información es confiable, o será que hay información confiable e información que no es confiable, y saber cómo distinguirla. Y tratemos de pensar cuál es la fuente de este texto, es decir, cuál es el origen. Después lo que vamos a hacer es trabajar con este mismo texto y vamos a revisar qué tipo de citas utiliza, literales o no literales, y vamos a mirar si en algún momento hay alguna corrección que podamos hacer de acuerdo con lo que hemos venido planteando acá, para que en el después podamos hacer la bibliografía de ese texto. Miremos entonces el video.
La irrupción de la denominada Web 2.0 no solo nos enfrenta al problema de la cantidad de información que ofrece Internet, sino también al problema de la calidad y de la credibilidad de dicha información. La información dejó de ser estática, ya que la participación de las personas publicando sus opiniones e interactuando entre sí le han dado a la misma un dinamismo totalmente inusual a lo que estábamos acostumbrados. En esto, la aparición de las denominadas redes sociales como Facebook y Twitter, las redes de contacto laborales o profesionales como LinkedIn, los servicios de alojamiento de videos como YouTube o medios de comunicación como Skype han tenido un rol importantísimo. Ahora bien, esta característica trae consigo riesgos que fundamentalmente se basan en la selección y credibilidad de la información. Lo que ocurrió fue que hubo una transferencia del peso o la responsabilidad de la evaluación de la calidad de los contenidos hacia el usuario. Y esto es totalmente nuevo. Anteriormente, esta responsabilidad caía sobre los editores, quienes se aseguraban que los contenidos estuvieran bien redactados y que además fueran veraces. Bueno, al menos en lo que respecta al conocimiento científico. En esta presentación vamos a hablar sobre la búsqueda y selección de información en Internet. Vamos a tratar de responder a preguntas como ¿cuáles son los criterios para validar la información? O cómo establecer la confiabilidad de la información encontrada en Internet. Estamos acostumbrados a buscar información en los libros y sabemos que en estos encontraremos información confiable porque los libros pasan por los comités editoriales y asociaciones científicas antes de su publicación. No pasa lo mismo con Internet, particularmente ahora con la consolidación de la Web 2.0 que permite la producción y publicación en Internet de materiales por parte de los usuarios. Burbules y Callister analizaron los obstáculos prácticos que pueden inhibir a los usuarios potenciales de Internet. Estos se vinculan tanto a la calidad como a la cantidad del acceso logrado. Ellos identificaron 4 aspectos a los que llamaron las 4 I de la información en la red. La información inexacta, es falsa, obsoleta o incompleta y puede inducir a error. La dificultad principal radica en la falta de atribución de la información a fuentes originales responsables. La información injuriosa incluye materiales pornográficos, información potencialmente dañina y posiciones terroristas. Es ofensiva para algunos y puede no serlo para otros, a la vez que puede tratarse de información exacta. La información intrincada está mal presentada y mal organizada al punto de ser inservible. Y finalmente, la información inútil se genera muchas veces al transferir a otros contextos la información que en un tiempo y lugar determinados tenían sentido. Si al tipear una determinada palabra clave en un buscador encontramos muchísimas páginas, ¿cómo hacemos para seleccionar el link más adecuado? ¿O cuáles podrían ser los criterios que nos ayuden a elegir información legítima? ¿Qué debemos tener en cuenta al evaluar la confianza en un sitio? Acá algunos ejemplos. Primero, buscar que sean sitios institucionales. Las instituciones, como por ejemplo organismos públicos, universidades, asociaciones intermedias, profesionales y deportivas, son los referentes primeros en la relación con los temas que buscamos. Además, es deseable que contengan enlaces que recomienden las páginas de otros sitios institucionales. Así como un autor recomienda la lectura de otro texto, estas meta-recomendaciones son orientaciones que operan como profundizaciones sobre el tema de interés. En segundo lugar, que estén actualizados. En algunos casos, las fechas de actualización se encuentran a un costado y al final de la página. En otros, no están explicitadas y hay que tratar de rastrearlas. Por ejemplo, en relación con un autor, se puede analizar la fecha de la bibliografía citada para considerar si ha tenido producciones más recientes no consignadas en el sitio. Si no reparamos en ese dato, ignoramos si estamos tratando con información que ya ha caducado o que ha sido superada. En tercer lugar, que estén orientadas por un texto impreso. Las orientaciones dadas en un texto impreso para enriquecer la lectura enmarcan el sentido de la búsqueda y por ello
funcionan como buenos selectores. Hay otras cuestiones a tener en cuenta al momento de seleccionar información en Internet. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre del sitio? ¿Cuál es el título de la página? ¿Qué información puede anticiparse a partir de ellos? ¿Qué detalles de la URL pueden observarse? ¿El dominio es educativo, los conocidos como .edu, es comercial, aquellos .com, o corresponden a una organización, tales como los .org? La página forma parte de una web oficial o de otro tipo, o de qué otro tipo. En el video trabajan pues como algunos de los asuntos que tienen que ver con la credibilidad de la información en Internet, cuando esa información goza de credibilidad y cuando no tiene esa característica. El video también queda disponible, hay algunos, pues esa es la información más importante, como es un poco extenso lo vamos a dejar hasta ahí y ya ustedes también pueden consultarlo en los espacios en los que de pronto deseen hacerlo. Ahora bien, ¿por qué no es confiable la información en Internet? Nos daban algunas razones por las cuales puede no ser confiable. Nos decían, por ejemplo, que podría ser inexacta. Inexacta en el sentido de que, como no pasa por un proceso de edición, como en Internet puede publicar cualquier persona, esa persona puede que incluya ahí datos que no correspondan con la realidad o que no provengan de una investigación exhaustiva. O pueden ser injuriosos. ¿Qué significa la palabra injurioso? Que no estén enfocados en producir conocimiento, sino en insultar. Entonces, esas dos más otras razones pueden ser algunas de los motivos por los cuales la información puede no ser confiable en Internet. Hay que saber distinguir cuál es confiable y cuál no la es. ¿Y cuál es la fuente de este texto? Pues no sé si recuerdan, muchachos, que en el principio del video hablaban de un blog del cual era tomado. Pues bien, este mismo video está basado en este texto que vamos a mirar acá. Lo que vamos a hacer con este texto es que vamos a revisar algunas citas puntuales de él y mirar. Este texto pues habla acerca del tema que venimos tratando, pero dentro de ese mismo texto vamos a mirar si hay algunas citas que se utilizan ahí y vamos a tratar de mirar si se ajustan a lo que venimos comentando acá. Miren, muchachos, el texto se llama Credibilidad de la información en Internet. La idea es que van a tener pues la oportunidad de leerlo con más detalle, pero quiero que nos enfoquemos en algunas partes que nos pueden servir para ejemplificar lo que venimos comentando. La institución educativa Pablo VI nos cuentan: el Internet ya no es tan seguro, ya que la información publicada en este medio no es 100% creíble y segura. Además, aquí en dicho medio se generan plagios y piratería, por lo que no se sabría, si la información es real, original o no. Es cierto, hay algunas fuentes de Internet que velan por la seriedad, por ejemplo, cuando provienen, como decían en el texto, de páginas institucionales. ¿Qué quiere decir? Estamentos oficiales que hablan acerca de un tema, o que se hacen cargo de lo que están diciendo acerca de un tema, o por ejemplo revistas académicas que salen en formato de papel, pero que también tienen su versión digital. Entonces miremos, muchachos, que en este fragmento en particular vamos a mirar por acá. Miren que aquí, desde donde estoy señalando, el autor, en este caso la autora del texto, que como vemos por acá se llama Flavia Himmel, justamente está citando a otro autor. Entonces dice: la información inexacta es falsa, obsoleta o incompleta y puede inducir a error. La dificultad principal radica en la falta de atribución de la información a fuentes originales responsables, que es un poco lo que nos están comentando desde la institución educativa Pablo VI. La información injuriosa, que es lo que venimos diciendo, incluye materiales pornográficos, información potencialmente dañina o posiciones terroristas. Es decir, posturas que están enfocadas como hacia la agresión. La información intrincada está mal presentada y mal organizada al punto de ser inservible, y la información inútil, finalmente, se genera muchas veces al transferir a otros contextos la información que en un tiempo y lugar determinados obtenía su sentido.
Ahora bien, muchachos, eso es una cita. Eso que la autora nos está haciendo acá al decirnos eso, justamente está citando, nos pone entre comillas. ¿Qué nos haría falta entonces acá? Como veníamos diciendo, primero, incluir el apellido del autor, el año en el que lo publicó y la página en la que pues, se podía obtener esa información. Pero además hay algo más. Recuerdan, muchachos, que habíamos visto entre las diapositivas que habíamos presentado que en algún momento nos hablaban de las citas largas. Voy a poner por acá. Acá nos decían cita literal larga. Tiene más de 40 palabras. Esta cita que nos acaban de presentar acá es una cita larga. Esta que estamos mirando. Miren, es muy extensa. En este caso, lo que uno podría hacer, si va a atenerse a la aplicación de las normas APA, sería que esta citación que yo hago acá la traslado a otro párrafo, es decir, no la incluyo en el mismo párrafo que ya vengo trabajando, la traslado a otro y pongo una margen especial que sea de 5 espacios a cada lado, es decir, que me permita que esto quede un poco más centrado, y no lo pondría entre comillas. Lo que sí voy a hacer al final es proporcional el apellido, el año y la página en la que puedo encontrar esa información, el apellido del autor, el año en el que se publicó y la página en la que puedo encontrar esa información. Volvamos entonces por acá. Permítanme un instante mientras terminan de cargar las diapositivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De este documento con el que estamos trabajando, pues obviamente si lo fuéramos a incluir información de él en un trabajo, pues habría que realizar la bibliografía. Las referencias bibliográficas que corresponden a cada fuente de información. Aquí en esta diapositiva que vamos a dejar para que podamos basar el trabajo que vamos a hacer ahorita, se encuentra cómo hacer bibliografía para cada una de estas publicaciones. Si yo lo que tomo es de un libro, entonces tiene este esquema. El autor, en este caso Ardila, va el apellido del autor, coma y la inicial del nombre, el año en el que se publicó, el título, el lugar de la edición, en este caso México, y la editorial. Con las publicaciones periódicas, como pueden ser periódicos justamente o revistas, lo mismo, el autor y el año, el título del artículo, el título de la revista, porque una revista está compuesta por varios artículos. Hay que incluir ambos, el volumen y las páginas. Entonces aquí se puede ver el ejemplo. Y en la web, lo mismo, el autor, citar de la web es muy importante porque es un poco ajeno a los otros dos tipos de publicación. Lo que haríamos aquí sería el autor, el año de la última actualización, es decir, cada página nos muestra, de hecho miremos que en el texto que estábamos trabajando, de hecho lo podemos ver aquí hacia el final. Nos propone, por ejemplo, esta fecha. Aquí esta fecha, por ejemplo, puede ser la fecha de consulta, que es distinta, es decir, cuando accedemos nosotros a esa información. Una cosa es cuando la página está actualizada y otra cosa es la fecha en la que yo accedo a esa página. Entonces, ¿qué debo incluir yo cuando cito una página web? El autor, el año, debo incluir el título, obviamente, y debo incluir la fecha de consulta, es decir, cuando yo accedí a esa página. Por ejemplo, aquí aparece Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como el autor de un texto al que yo podría acceder, el año de la última actualización, es decir, 2012, el título del texto que estoy leyendo y la fecha en la que yo la consulté. En este caso, consultada el 30 de octubre de 2012. ¿En dónde? Pues en la dirección web. Lo que hago es copiar el enlace. Todo esto es muy técnico, pero uno lo va aprendiendo y lo va mecanizando a medida que va trabajando con los textos y a medida que se va acostumbrando a hacerlos. Aquí hay algunos ejemplos que se pueden, a todo este material ustedes pueden acceder. Queremos entonces dar el espacio
para que ustedes nos puedan comentar qué dificultades presentan, digamos, han encontrado ustedes en el acto de citar y cómo considera que se debe referenciar una cita de cita. ¿Qué es la cita de una cita? Es cuando yo leo en un artículo que tal persona habló de otra y entonces yo en mi artículo voy a decir, citando a tal persona que citó a tal otra. Miren que eso ya de por sí representa un problema y es que es casi que un teléfono roto, como yo lo decía ahorita. En ese caso lo mejor es ir a la fuente original. Vamos a pasar entonces a la actividad de profundización. En la actividad de profundización, que ya es aquella en la que ustedes van a estar acompañados con sus profesores, van a mirar este video, derechos de autor y plagio. Aquí nos aparece el enlace, los vamos a poner aquí en la... bueno, me dicen que me parece el video. Bueno, muchachos, lo que vamos a hacer ya es que vamos a visualizar el siguiente video, derechos de autor y plagio. Es un video corto y vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Para qué se utilizan las citas? ¿Por qué es importante saber citar? ¿Y qué formas de citas existen? Posteriormente, con base en este mismo texto que trabajamos, el que yo mostré pues anteriormente, el de credibilidad de la información en Internet, la idea es que ustedes puedan determinar, que lo lean y que puedan determinar qué tipo de texto es, extraer una cita literal corta, es decir, hacer de cuenta que fueran a citar algo de ese texto y tomar un fragmentico y hacer la citación de manera correcta cuando sea corta. Cuando sea larga, yo ahí ya para las largas ya les di una pista. Una cita que ustedes puedan hacer de manera no literal y finalmente la bibliografía del texto. Para eso vamos a dejar aquí en la pantalla, igual ustedes también pueden acceder a este material, pero vamos a dejar aquí en la pantalla unas formas de citar para cada una de las modalidades. Bueno, muchachos, muchas gracias entonces, quedan con sus profesores.